Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Central Digital en este día jueves 23 de abril. Iniciamos este programa cuando son las 11:08. Jueves 23 es el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así que hay hartas actividades también durante este fin de semana. Y hay harta lectura que hacer, lo decíamos hoy día en la mañana con Iván Valenzuela. Harta lectura porque el proyecto de Mega Reforma tiene 203 páginas que había que mirar y entretenerse con eso. Vamos a revisar, vemos ahí las imágenes de control de tránsito, Providencia, Viña del Mar. En este día jueves vamos a revisar qué nos depara el pronóstico del tiempo. Se está demorando en cargar, pero lo buscamos acá. Ah, no, aquí está. Sí cargó. Hay 18 grados, 18,5 a esta hora en la región metropolitana. 24 grados de máxima en el norte, en Iquique, durante este día jueves. Cielos despejados en Copiapó, porque hay nubosidad presente en el norte, donde está el canciller, de hecho. Pero ahí lo estoy viendo en imágenes de hecho, el canciller Pérez Maquena, con el cielo despejado a esta hora. Máxima de 24 para la región metropolitana, 22 la máxima ahí en la región de Valparaíso. Y la gente va caminando por la costanera. Qué agrado caminar por al lado del costadito ahí del mar. 18 grados de máxima se esperan este día jueves en Chillán, 17 para Concepción, 10 en Coyhaique y 4 para las Torres del Paine, 7 en Punta Arenas. Tiene hasta tormenta eléctrica en las Torres del Paine. Así que es el pronóstico para este día jueves y vamos de inmediato a la pantalla dividida. ¿Qué tenemos preparado para ustedes en este día jueves? Pero vamos a partir, por supuesto, con lo que hay que comentar y lo que sigue generando noticia. Estaban sesionando ahí, estaba presente el ministro Jorge Quirós en la Comisión de Hacienda esta mañana y el gobierno entonces presenta... Y hay que estar su mega reforma, para seguir su el derrotero proyecto de reconstrucción los Estados miembros. Gracias. o su reforma El tributaria, embajador, como por como le responder quieran este decir, maratón pero hay de definiciones preguntas. importantes para el gobierno, pero también para el oficialismo. Se mantienen en una postura ahí en la oposición, han sido enfáticos en el Partido Socialista, en el Partido Comunista y en el Frente Amplio, en que consideran que incluso el proyecto es inconstitucional, pero en el otro lado, el gobierno saca cuentas felices, pudieron actuar en bloque, lograron definir también como a su conveniencia esa tramitación, que no se fuera por muchas comisiones el proyecto, y logran el apoyo también del Partido de la Gente. Vamos a hablar también durante este día jueves de la candidatura de Michelle Bachelet, porque abrió un flanco importante en Cancillería durante las últimas horas. Y por último vamos a hablar también de violencia escolar, porque continúa la tramitación en el Congreso del proyecto Escuelas Protegidas, pero también se han conocido nuevos antecedentes sobre la agresión a la ministra de Ciencia, a Jimena Lincolao. Así que vamos a estar comentando eso y hoy día está entretenido el programa porque está Dani Jansson en un ratito más con el bloque digital y también viene Anita Rojas con la cartelera, con lo que hay que revisar durante este fin de semana. Es día jueves, día de estrenos variados. Así que vamos a estar conversando sobre eso. Vamos a lo primero, a lo que convoca la mega reforma. Bueno, tenemos entonces lo que ingresó ayer, les decía, 203 páginas de este proyecto que ingresa con suma urgencia a la comisión ahí, entra por la Comisión de Hacienda, a la Cámara de Diputadas y Diputados. Esta suma urgencia define entonces que hay 15 días para tramitarlo en la Cámara, 15 días para tramitarlo en el Senado, y ante eso está confiado el ministro de Hacienda en que esto podría terminar ahí un trámite, el primer trámite importante, para junio. Así que se autoimpuso esa meta y todos dicen que están llanos a colaborar con eso. ¿Y por qué les decía que estaban contentos en el oficialismo y en el gobierno sobre todo? Porque se anotaban, lo definimos esta mañana como dos porotitos en buen chileno. ¿Por qué? El primero tiene relación con el poder contar con los apoyos para votar a favor la idea de legislar. O sea, eso era lo primero.
Si esto no contaba con los apoyos, había que esperar un año para volver a hablar del tema. Entonces era muy, muy importante. Y el oficialismo, como lo conocemos, ¿no? Los republicanos con Chile Vamos, los demócratas, tenían 68 votos y necesitaban 78. Por lo tanto, faltaban 10. ¿De dónde los podían ir a buscar? Ahí el Partido de la Gente, por eso ha sido tan importante y se ha hablado tanto del Partido de la Gente durante los últimos días, porque cuentan con 14 votos, o 13, si se quiere contar o no dentro del Partido de la Gente, Cristian Contreras. Entonces son 14 los votos que hay ahí, y los consiguieron durante la jornada de ayer, y se han ido sumando también otros parlamentarios. Entonces los deja con un margen bien favorable. Bueno, Jaime Mulet se sumó, René Alinco, les decía Cristian Contreras, Joana Pérez, más el PDG. Entonces están con un margen bien, bien favorable. Ahora, votación que no va a ser hoy día, va a ser en varios días más. Vienen semanas distritales, viene ahí también un tema que se va a terminar poniéndose. Pero logran eso. Y lo otro que logran es el recorrido del proyecto. Un recorrido que sea favorable. Acá la intención era que solo pasara por la Comisión de Hacienda. Y ayer se discutía, había mucho interés en la oposición de que esto pasara por más comisiones, porque decían, esto tiene permisología, tiene los temas tributarios, tiene reconstrucción, tiene también un par de medidas en materia de seguridad, incluso para las aduanas, algunas modificaciones. Entonces, es muy variado, y lo que decían desde la oposición es que había que revisarlo en más instancias. ¿En qué quedó? Que pasa por la Comisión de Hacienda, pasa por la Comisión de Trabajo y la de Medio Ambiente. Pero es bien marginal lo que se va a revisar en esas otras dos comisiones. Y esas dos comisiones pueden además sesionar en paralelo. Entonces ahí también logran controlar el tiempo de trámite en esta medida. Y además, la Comisión de Hacienda la preside un republicano que es Agustín Romero. La Comisión de Medio Ambiente la preside Guillermo Ramírez, de la UDI. Y la Comisión de Trabajo la preside Juan Carlos Mesa, también republicano. O sea, es un escenario bien favorable para tramitar un proyecto que dijeron desde el mismo gobierno era muy importante. Vamos a revisar lo que decía Jorge Quirós en torno al trámite, en torno al proyecto. Decía estar conforme. Ayer también se pudo conocer ese informe financiero inicial. Vemos que es un proceso que va bien diseñado, con la Comisión de Hacienda como comisión primaria, y las otras dos comisiones, Medio Ambiente y Trabajo, en lo pertinente. Vemos una buena calendarización. Este proyecto tiene suma urgencia, y vemos también una buena coordinación y muy buen diálogo con otros grupos políticos. Valoramos mucho las conversaciones hacia ambos lados del espectro, las conversaciones que hemos tenido con el Partido de la Gente, desde luego, pero también con los nacional libertarios, que están muy detrás de este proyecto también. Hay distintos temas que preocupan, vamos a irlos viendo en el camino. Algunos están en el proyecto, otros vienen después, pero ahora el proyecto está bien definido, aborda los temas importantes, enfrenta el problema de nuestra competitividad tributaria, que es un problema bastante grave, y también el problema de nuestro exceso de trabas burocráticas a las inversiones. Bueno, destraba, permite el crecimiento, decía también el ministro, y el informe financiero en torno a esta iniciativa, que era también muy importante, queda también que ahora se refieran a esto instancias más independientes, pero acá dice que hay un costo neto del primer año, o sea, el costo neto de las medidas tributarias que trae este proyecto, va a tener su peak el cuarto año que entre en vigencia. Y va a ser un total de 3.215 millones de dólares. Es un 0,71% del PIB. Y también lo que describe este informe financiero es que el efecto fiscal neto que va a tener el primer año, o sea, ahora apenas entre luego en vigencia, va a tener ahí un efecto fiscal de 838.430 millones menos. O sea, van a quedar ahí en menos, porque lo que describe acá el informe financiero es que las medidas de recaudación que son transitorias no van a lograr cubrir o compensar estos costos inmediatos. O
sea, el primer año va a ser bien difícil. Ahora, lo que dice el ministro, y porque dice ahí también que estaba tranquilo, es porque también se desprende que a partir de ese cuarto año donde se alcanza ese pic también de costo fiscal, comienza también a aumentar, a tener consecuencias estas medidas en el crecimiento, y esto entonces se vaya como normalizando, y al sexto año o el cuarto año tener ya un 57% de ese gasto o de eso que se deja de percibir como compensado, para ya en 10 años lograr esa compensación completa. Esta compensación a propósito de esa rebaja en los impuestos, de pasar del 27 al 23% para las empresas. Entonces ahí está, hay un escenario inicial que es difícil, pero lo que dice el ministro luego se comienza a recomponer. Vamos a revisar hoy día, esta mañana, entrevistado acá en Mesa Central, estaba el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que también definió ahí el foco del proyecto, y él decía, es necesario un cambio también en la medicación que se le da a este enfermo. Esa es un poco la metáfora que utilizó para hablar del escenario fiscal a nivel país. Nosotros tenemos décadas en que nuestro país optó por subir los impuestos, y producto de eso no crecimos más. Por el contrario, de una tasa de crecimiento antes del 2014 del orden de casi 5 puntos del PIB, pasamos al 1,9 al 2. Antes del 2014 generamos empleos anuales del orden de 150.000. Post esa reforma pasamos a 110.000, 40.000 empleos menos al año. Las tasas de inversión cayeron, y en consecuencia el desempleo y el decrecimiento fueron la constante de una política de subir los impuestos. Por lo tanto, uno legítimamente puede decir, esa receta fracasó y el enfermo sigue con fiebre. Por lo tanto, hay que cambiar la receta, probar con otros medicamentos, y nosotros estamos claros en orden a que estos instrumentos que se establecen en este proyecto de ley tienen como objetivo generar puestos de trabajo, y que el 8 y tanto % de desempleo permita al final en nuestro gobierno bajar a un 6,5 y duplicar la tasa de crecimiento actual. Y eso yo creo que son objetivos absolutamente positivos. Bueno, son objetivos positivos, dice el ministro del Interior. Ayer también el presidente, en medio de esta firma del proyecto, definía, decía acá, un poco quería quizás quitar el framing que ha tenido esta discusión, que es algo en lo que no se ha movido la oposición, en donde dicen acá, esta es una reforma que beneficia a los ricos a costa de la clase media, y ese ha sido el discurso constante. Entonces, lo que ayer decía el presidente, esto en realidad no es esa definición entre ricos y pobres, sino que es un versus entre estancamiento y crecimiento. Y es un poco también lo que trataba de decir hoy y secundar el ministro del Interior. Se ha hablado mucho de lo difícil que ha salido desmarcarse de esa visión inicial, y por lo tanto se requiere, así también lo reflejaron las encuestas del fin de semana pasado. Les decía, este proyecto tiene varias cosas más, tiene estos puntos también en materia de seguridad, incluye algunos ajustes, por ejemplo, para el transporte de valores, esto también sobre las aduanas, la necesidad de que haya mayor registro y sanciones más altas por el contrabando de tabaco. Y en el punto de la gratuidad, ahí también hay guiños en donde probablemente lo que buscaba el oficialismo, el ejecutivo, era también quizás lograr un mayor apoyo de los sectores opositores, porque sabemos que esa era una línea muy roja para la oposición, el tema de la gratuidad, y que también causó ruido en sus propias filas, ¿no? En RN, donde fueron también más vocales sobre esto. Entonces no está este límite etario del que se hablaba, de los 30 años para acceder a la gratuidad. Después se habló de 12 años posteriores, pero si uno suma 18 más 12 son 30, entonces finalmente era lo mismo, pero lo trataron también de quizás como contarlo de otra manera. Se causó polémica también en ese momento. Se quita eso. Y también respecto de congelar el ingreso de nuevos establecimientos educacionales al sistema de gratuidad, eso se había dicho en las minutas anteriores, que eran 4 años, ahora se reduce a 2. O sea, cambió bastante, y al parecer esas modificaciones tienen esa intención de convencer ahí a más sectores. Vamos a revisar lo que decían desde la oposición, porque además ayer ya levantaron varias veces la mano en torno a las reservas de constitucionalidad en distintos puntos. Quedó para la próxima semana, para el próximo lunes, la reunión entre el Frente Amplio
y los ministros ahí que se han desplegado para ver si logran llegar a puntos comunes. El día de hoy, por lo mismo le habíamos solicitado con anterioridad al Ejecutivo una reunión para poder conocer del proyecto, dado que el proyecto ingresa hoy y sabemos que tiene 200 páginas, coordinamos, y ese fue el motivo del encuentro que sostuvimos con el ministro de Sexpress, coordinar una reunión en donde nosotros podamos detallar nuestra impresión de manera responsable de cada uno de los contenidos del proyecto de ley y decir nuestra propuesta. Nos parece que para eso, lógicamente, hoy, con todo el ajetreo del día, y dado que también teníamos acá en la sala una discusión respecto a las comisiones en donde se iba a ver el proyecto de ley, no íbamos a tener la instancia para poder desarrollarlo con profundidad, y quedamos de acuerdo de sostener esta reunión más en detalle la próxima semana, el día lunes, así que así lo vamos a realizar. Agradecemos obviamente la disposición. Lo que más nos interesa en este caso es poder también demostrar que si queremos realmente sostener una visión de reconstrucción en esta materia, no es por vía de disminuir impuestos, y eso vamos a seguir manteniéndolo. Ya lo hemos planteado a los medios de comunicación con anterioridad. Nos parece que la vía de rebajar impuestos a los más ricos no es la forma de poder tener recursos fiscales para hacernos cargo de todas las necesidades que tiene el país hoy por hoy, sino que más bien es otra, y esa es la que queremos conversar con el diálogo que además nosotros al menos nos caracteriza. Lo que dice la Secretaría Técnica de este Congreso Nacional es que es una reforma tributaria. Cuando hablábamos de el proyecto de los súper ricos, no es un gusto de nuestra parte, no es un gusto ideológico. Lo que estamos hablando, para ser bien preciso, estamos hablando que finalmente lo que esconde este proyecto son una serie de medidas tributarias para fortalecer a los más ricos de este país, que bien poco tiene que ver con la situación de emergencia en la que tenemos a 2 regiones de nuestro país. En ese sentido, lo que ahora vamos a procurar es que se haga un debate como corresponde. Entre eso va a pasar de la Comisión de Hacienda a la Comisión de Trabajo y también de Medio Ambiente. Sin embargo, seguimos insistiendo, esto no es el proyecto que prometió el presidente Kast para nuestro país. Bueno, este no es el proyecto que prometió el presidente Kast, decía ahí la diputada comunista Daniela Serrano. Y como les decía, hay quienes ya adelantan, habían parlamentarios también desde el PPD, algunos del Partido Socialista, que decían bajo qué criterios iban a utilizar esas reservas de constitucionalidad, que no descartan recurrir al Tribunal Constitucional luego en medio de esta tramitación. Hay cosas que definir, hay cosas también que preocupan algunos sectores, y cosas que preocupan también, por ejemplo, a los alcaldes. Como esto trae el tema de la reconstrucción, habla también de un fondo bastante millonario, ¿no?, para aportar en la reconstrucción, tanto en el sur como en Viña del Mar. Ahí hay alcaldes que quedan, claro, más tranquilos, porque se viene el invierno, pero el resto de los alcaldes a nivel nacional, habían algunos que expresaron su molestia, porque el proyecto también trae esto de terminar las contribuciones para los mayores de 65 años. Dicen, esa consecuencia inmediata cae en los municipios. Muchos de los municipios dependen de este fondo común, el que se llega a través de esas contribuciones. Hay un fondo, se pagan, llegan a un fondo común, y de ahí hay municipios con menos recursos que sacan dinero y que obtienen dinero para políticas que son importantes en materia de seguridad, en materia sanitaria. Algunos decían era muy, muy importante, y que el proyecto no les parecía que definía de manera suficiente cómo se va a compensar, cómo se va a devolver dinero a ese fondo para no poner en riesgo entonces las medidas que ellos toman a través de este dinero en sus comunas. Vamos a revisar parte de ese. Bueno, abordaron varias de las críticas al proyecto esta mañana en el ministro del Interior junto a Iván Valenzuela. Abordaron también este punto al que se llega, al acuerdo que se llega con el Partido de la Gente, en donde mencionan que se va a incluir, se van a buscar medidas para la clase media. Entonces se va a llegar a esta devolución de IVA a través de medicamentos, pañales. Pero entiendo que esto debería ser también como más en paralelo. Todavía no se define muy bien también el mecanismo por el que se va a hacer esa devolución, pero hay un compromiso. Y el otro punto que era muy importante para el Partido de la Gente era esto de mantener esta
este tributo, ¿no?, de las pymes en 12,5. Esto le queda poco tiempo para que sea así, debería volver a la normalidad en un tiempo más, a 27. Entonces decían, tiene ni un sentido que las grandes empresas pasen del 27 al 23 y después terminen pagando menos que lo que pagan las pymes. Entonces ahí también se acogió rápidamente. Aquí ayer estuvo Diego Chalper y decía, por supuesto que eso no tiene ninguna lógica que ocurriera, pero eso iría por un proyecto aparte. Iría en otra arista y se tiene que trabajar también en eso. Vamos a escuchar lo que decía el ministro, que dice que eso podría ser incluso más fácil, porque es de toda lógica, entonces debería avanzar aún más rápido que este proyecto de reforma. El acuerdo con el PDG tiene entonces esta devolución del 19%, que va a ser devolución focalizada, digamos, ya se establecerá a cuánta gente, pero ¿hay una estimación más o menos de quién podría beneficiar? Bueno, están trabajando el equipo técnico de Hacienda, y la idea es obviamente ir focalizando estos beneficios partiendo por la población más vulnerable e irlos ampliando en el tiempo. Toda política pública nueva, ¿cierto? Tiene que ser cuidadosamente implementada. Lógico. Para que no tengamos efectos negativos posteriormente. Pero va a llegar a la clase media, porque se supone que Sí, esa es la preocupación. obviamente, sí, de eso se trata. Porque la clase media es la que recibe poco aportes del Estado. A la clase Es la que media. generalmente Queda en el medio. Po. queda en el medio y o los beneficios apuntan hacia arriba o a la gente más vulnerable. ¿Ese proyecto se va a tramitar este mismo año? Sí, ese es el compromiso y prácticamente yo creo que en paralelo, unas próximas semanas se ingresará el proyecto, pero es un proyecto, a mi juicio, mirando experiencia legislativa, que debería ser un proyecto de fácil despacho. ¿Quién se va a oponer a un beneficio? Decía el ministro, ¿quién se va a poner a un proyecto que tenga esas características? Bueno, como les decía, hay preocupación ahí a nivel municipal a propósito de esto de las contribuciones. Bueno, también ese punto ha hecho despertar esto de las reservas de constitucionalidad. Había un parlamentario en particular que decía, él la va a abordar desde ese punto de vista, el tema de las contribuciones, pero también el tema del patrimonio y las sociedades que tienen los ministros. Si efectivamente acá hay una falta a la probidad. Eso es lo que plantea, dice. ¿Podrían verse beneficiados los ministros de este gabinete con las mismas medidas que impulsa esta reforma? Van a llevar esto también a la Contraloría para que se investigue, pero podría ser también alguna de las causantes de la reserva de constitucionalidad. Respecto entonces del tema de que ya los mayores de 65 no paguen contribuciones, vamos a revisar. Jimena Jara esta mañana en nuestros columnistas abordaba este tema. Hay acá una comunidad que está mirando el desarrollo desde muy pequeño, que está generando estímulos para que esos niños no estén solos. Y esto mismo está replicado en muchos otros ámbitos, en el cuidado, en la salud, en la idea de reforestar juntos, y es una idea de comunidad que yo quiero traer acá como algo bueno. Hoy día Claudio Castro está muy preocupado porque el Fondo Común Municipal se va a restituir un poco a partir de esta idea de terminar con las contribuciones, pero ellos saben que están en mucha estrechez y la decisión que él ha tomado es que van a ponerle plata, van a recortar en otras cosas para poder aumentar el fondo social. Exactamente lo que no está haciendo este gobierno. Ahí estaba entonces, parte del análisis. Ahora, ¿cómo lo reciben los empresarios? Muchos dicen, esta es una reforma que prácticamente les habla a ellos, ¿no? Es un poco, sean emparejar la cancha o definir la cancha de otra manera, entregar facilidades. El objetivo, de hecho, es precisamente apostar por el crecimiento, pero también por atraer inversión a nuestro país. ¿Cómo lo recibieron? Lo reportó Paula Comandari esta mañana. Escuchemos lo que decía Paula. En el mundo empresarial tienen una sensación distinta y esto tiene que ver con la forma en que se está empujando la iniciativa. ¿Por qué? Bueno, con esto de llevar todo en un solo paquete, la lectura fina está bien extendida, que juntar reconstrucción con temas tributarios es una gran fortaleza porque eso hace mucho más fácil que por lo menos todo lo que tiene que ver con el mundo de la centroizquierda se cuadre al proyecto, que no se caiga, porque sería muy difícil rechazar una iniciativa que pone recursos sobre la mesa para la reconstrucción. Eso es lo que me dicen. Y eso es muy importante, que la aprobación sea contundente y no por unos pocos votos,
porque eso además en el mundo empresarial es de mucha importancia, porque dar certezas de continuidad hacia adelante es como la base para que la inversión vuelva a Chile y que no se crea que en 4 años más vamos a estar discutiendo, debatiendo una nueva reforma tributaria. Y además lo que me dicen es que esto no parte de cero, porque consideran que el camino ya está bastante pavimentado por Mario Marcel, que había instalado la discusión de bajar de 27% a 24%, estamos cerca, el impuesto corporativo, lo que consideran un punto de inflexión. Por lo que dicen que hoy se discute más bien la implementación, pero no el fondo del asunto. Algo que en todo caso, como ven, depende de quién mire este tema, Claro. el ex titular de Hacienda pone bien en duda, Marcel. Para Marcel, reducir el impuesto de primera categoría, compensado con mayores impuestos a los propietarios de las empresas, es prácticamente lo contrario que no compensado y con rebajas adicionales de impuestos a esos propietarios. Lo cual Como la importa, reintegración, por ejemplo. como la reintegración, la eliminación del impuesto a los aumentos de capital, A la ganancia de capital. a las ganancias de capital en el mercado bursátil, etcétera. Y esto importa porque el expresidente del Banco Central, sabemos, ejerce una profunda injerencia en el mundo parlamentario de la oposición. Así es que esto igualmente va a ser tema. Igualmente va a ser tema, decía Paula, pero claro, lo reciben bien. Y está ese punto, ¿no? Sobre que es cierto que se había abierto una discusión en el gobierno anterior sobre esa rebaja de impuestos. Lo que ha dicho ahora el exministro Mario Marcel es que la manera de compensar eso que se deja de percibir es lo que lo deja desconforme, no lo deja tranquilo. Y es lo que ven también algunos expertos. Vamos a ir a la pausa, pero antes de eso saludemos a nuestro auspiciador. Hyundai, súmate a la evolución híbrida de Hyundai. Hay cosas que no se miden en ahorro, como tu familia y tu tranquilidad. Pero en benzina, Hyundai híbrido te ayuda a ahorrar hasta un 72% en ciudad. Porque ahorrar en benzina es avanzar híbrido. Súmate hoy a la evolución híbrida de Hyundai. Muchas gracias, Hyundai, por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más Mesa Central Digital.
11:38. Ahí sí. Volvemos a Mesa Central Digital. Y vamos al segundo tema. Protagonista Michelle Bachelet, que esta semana no participó de estos diálogos en la ONU, donde expuso ahí su proyecto, su plan para convertirse en la secretaria general. Y en medio de eso sabemos que ella dio un punto de prensa, que dijo que le parecía que era muy evidente que las razones para quitar el apoyo por parte del gobierno chileno a su candidatura eran políticas, que se le había dicho que era porque no tenía mucha proyección, había muchos candidatos, y dijo, es mentira, porque antes eran 13, ahora somos 4. Pero dijo, aún así, cada país puede definir, tiene su derecho a definir si apoya o no. Y acá, desde Chile, le respondió el presidente José Antonio Kast, que dijo, yo conversé con ella en más de una oportunidad, le di las razones, insiste el presidente en que cree que no va a prosperar su candidatura y que además, volvió a mencionar, nosotros nos comprometimos, dijo, a no apoyar tampoco a otra candidatura. Ahora, ¿dónde está la polémica? Es que en el Ministerio de Relaciones Exteriores se decidió investigar gestiones de funcionarios que habrían seguido haciendo gestiones para apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Lo que dicen desde el gobierno es que la Subsecretaría de Relaciones Exteriores va a iniciar una investigación sumaria para investigar estos hechos. Ahora lo que se plantea es que acá habrían unos correos que se habrían enviado. Exante, de hecho, tenía una investigación y las sospechas, lo que había eran sospechas de haber desoído esta instrucción que se había dado, y apuntan a funcionarios que trabajaron entonces junto a la ex embajadora Paula Narváez. Vamos a revisar eso de inmediato, pero está hablando el presidente de la República. Escuchemos lo que dice José Antonio Kast esta mañana. De la cultura, que hoy día tenía un día intenso, partió temprano en la estación del metro, recuperando o ratificando el tema de los libros en el metro, que es tan relevante. A los subsecretarios, al delegado regional, a cada uno de ustedes, concejales, que apoyan este tipo de iniciativas. Verónica, qué gusto saber que hay una hija de quien fuera uno de los que se preocupó de los ciudadanos, de los habitantes de Providencia, y a cada uno de los que hoy día nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo a Vito, pero a sus papás, porque cuando estábamos circulando por la biblioteca y fuimos a ver algunos libros, abríamos un libro y los efectos especiales los ponía el papá. Y eso quiere decir que hay un vínculo muy importante, y Vito no sería usuario habitual de la biblioteca porque la conocía de memoria, sabía dónde estaban los libros infantiles, dónde estaban los juveniles, y que arriba habían juegos, y estaba el Metrópoli arriba. Y eso se le agradece a quienes lo educan, porque se refleja. Yo jamás habría podido dar un discurso, yo creo que la primera vez que fui candidato a alcalde, el podio se movía entero. Y Vito, te felicito porque esa personalidad y esa facilidad para hablar es muy necesaria hoy día. Y eso, como dices tú, lo dan los libros, la imaginación. Entrar aquí, tú dijiste, era un mundo mágico. Hablabas de Marcela Paz, y yo me acordaba de Papelucho con la lupa, Papelucho detective, o con su hermana, o astronauta. Bueno, había toda una historia ahí que a uno lo hacía soñar. Y además conocía algunos libros que yo leía de chico, Hansel y Gretel. Yo dije, aquí lo pillo. Pero no ahí escuchábamos al presidente, está hablando de libros porque está ahí en medio de la inauguración, esta remodelación que se hizo el café literario. Esa es la actividad que lo convoca esta mañana, y por eso habla ahí de autores de Marcela Paz. Recuerda a Papelucho, el presidente. Bueno, estábamos hablando de la polémica en torno a la Cancillería, y les contaba entonces que se definió iniciar esta investigación, este sumario, para ver si desobedecieron o no estos funcionarios que trabajaron con la ex embajadora y reenviaron algunos correos en torno a hacer gestiones, ¿no?, por Michelle Bachelet. Vamos a revisar lo que decía la diputada Ñanco del Frente Amplio, porque fueron bien duros, hablaban de persecución, de plano. Y esta mañana Iván Valenzuela le preguntó al ministro del Interior. Él descartó una casa de brujas.
De los creadores de Es buena pero zurda, hoy día nos encontramos con una persecución política tal que el gobierno está avasallando, persiguiendo políticamente a los funcionarios de Cancillería que han estado trabajando por una política de Estado internacional, y en consecuencia de ello es que están tomando estas represalias. Acá no se trata solamente de sumarios administrativos, sino de cómo Cancillería debe tomar una posición de Estado. La persecución política que están haciendo, no solamente en contra de los funcionarios, sino también torpedeando la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, nos deja en una posición altamente incómoda y de extrema gravedad, porque ya no solamente es que el gobierno no haya querido patrocinar su candidatura, sino también que están entrampando los procesos para que ella no pueda llegar a este espacio. El canciller ayer reconoció que informó que se había iniciado un sumario en la Embajada de Chile en Naciones Unidas, porque eventualmente algunos funcionarios habrían seguido colaborando con la candidatura de Michelle Bachelet después de que el gobierno le retirara el apoyo. No es evidente lo que gana el gobierno con todo este caso, pero mucho menos si se establece la noción de que hay una especie de casa de brujas en esto, ¿no? No, yo creo que básicamente cuando el gobierno toma una decisión, ¿cierto? Esa decisión debe ser respetada por todos los estamentos que conforman un gobierno. Y a veces la palabra sumario como que amplifica cosas, genera como cierta impresión, pero muchas veces no es más que una investigación que también de repente uno dice, no, esto es raro que se está investigando, sino que solamente clarificar la situación, si ha involucrado o no recursos fiscales, y no pasa más allá. Que haya recursos fiscales es lo que le parece pertinente de investigar. Yo creo, porque si reenviar un mail no es que... Claro, porque si hubiera involucrado recursos fiscales, cuando el gobierno toma una posición, ahí estamos hablando de otra cosa. Ya sería no respetar esa decisión y además incluir en gastos no autorizados para ese tipo de situaciones. Pero yo no amplifico el concepto de sumario de investigación, solamente hay procesos administrativos que están establecidos, se denominan así, pero creo que es lo que corresponde hacer. No es una casa de brujas, digamos. No, para. No hay casa de bruja en este caso, dice el ministro del Interior. Y vamos al bloque digital y está aquí conmigo Daniela Jansson. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás, Cota? ¿Bien y tú? Muy bien. Qué bueno. Mira, hoy día te vengo a contar 2 temas que están marcando en redes sociales. Ya. Vamos a partir con el senador Carter. ¿Qué pasó con el senador? Por el rol del gobierno en la Araucanía. Mira, te cuento. El Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, con 31 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Hasta ahí todo normal. Esto fue valorado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, quien dijo que no es posible no renovar este estado de excepción debido al número de carabineros que se encuentran desplegados en estos sectores, la falta de elementos tecnológicos para enfrentar este escenario que se podría generar si es que se levanta la medida. Sabemos que se ha hecho ya, ya es como rutina en el Congreso, el tener que estar aprobando estos estados. El gobierno anterior prácticamente tuvo todo el gobierno, fue muy poco el tiempo, creo que 62 días alcanzaron a no tenerlo. Exacto. Y ahora se ha mantenido. Han dicho las autoridades actuales que están abiertos a buscar otras maneras. Sí. Que no se puede depender eternamente de un estado de excepción. Exacto. Pero ¿por qué Rodolfo Carter está marcando en redes? Es porque el senador se abstuvo de la votación junto a 2 de sus pares, pero del Frente Amplio, Diego Ibáñez y Beatriz Sánchez. En un video que publicó en su cuenta de Facebook, Carter dijo que no se puede seguir haciendo más de lo mismo, argumentando que decidió abstenerse por primera vez porque no le parece razonable que no se hagan controles de tránsito, por ejemplo, entre carabineros y las Fuerzas Armadas, y que hay que terminar con el problema desde su base, es decir, capturar y encerrar a los violentos. Wow, llama la atención, ¿no? Ver al senador votando en bloque, ¿no? Con Diego Ibáñez y con la senadora y también frente amplista Beatriz Sánchez. Y decía, yo leía algunos comentarios, no había entendido todo el contexto, pero evidentemente había muchos tweets ahí en las redes que hablaban de fuego amigo. Exacto, y también dijo el senador que no se puede desescalar el estado de excepción a tontas y a locas, y menos dejando sin protección a hombres y a mujeres que por años han vivido con miedo. También dijo que si se va a mantener la medida, tiene que ir acompañada de acciones distintas. No es primera vez que también el senador Carter hace noticia por, como tú dijiste, votar en bloque o también ir en contra de ciertas cosas propuestas por el gobierno. Así que está generando a ver qué ocurre ahí también con la relación del senador, el oficialismo, y también su relación con la ministra.
Sí. la ministra de Seguridad Pública, porque La semana pasada fue cuando la ministra crítico. se ausentó de la comisión de gobierno, si es que no me equivoco, Sí. cuando vino a revisar sobre el tema de los recursos para carabineros. Claro, la reforma a La reforma de los carabineros, ella no estuvo presente. y y él eso lo causó criticó. molestia. Exacto. Pasemos a otro tema que también está dando que hablar en redes sociales. Hablamos de la serie Caso Matute Jones, Alguien tiene que saber, de Netflix, porque la madre de Jorge Matute, María Teresa Jones, habló con el matinal de TVN, el Buenos Días a Todos, dio una entrevista, dijo que luego de 27 años de su desaparición de su hijo, aún no puede poder hacer el duelo, y también habló sobre el impacto psicológico que ha tenido esta producción en su vida. Dijo que ella ya no puede salir a la calle porque le preguntan por el caso. Dijo también que la productora Fábula lucra con su dolor y que también incumplió acuerdos de privacidad, y también esto ha generado que se genere, valga la redundancia, una revictimización en redes sociales también. Ha sido bien discutido. Ayer veía en los comentarios en ese video que comparten en el matinal, mucha gente estaba llamando a no ver la serie, así de categóricos. Y ella cuenta algo que también me llamó mucho la atención, que dice que en medio de estas reuniones que hubo con los miembros de la productora, le habían dicho que era cobarde por no querer apoyar la serie. Y que eso también a ella le había causado, o sea, bien impactante que te digan eso en un caso que es tan doloroso. Y esto abre también que la gente, que hay una generación completa que no tiene idea, ¿no? Claro, de este sí. caso. Que no Y ahora lo van a vivió, conocer. por ejemplo, la desaparición, cuando Claro. también las noticias investigaciones, constantes. también cuando falleció el dueño de la cucaracha en Egipto. O sea, este ha sido un tema que, claro, para quienes crecimos con esta noticia, Claro. también empatizamos mucho con la ama de Jorge Matute Jones, porque en su cara se refleja también la angustia de no poder saber qué pasó con su hijo. Fue una búsqueda de muchos años, ella es muy protagonista, o sea, claramente se notaba que estaba sufriendo mucho, pero aún así tuvo una entereza para un proceso súper largo y que no ha Exacto. tenido un Ella, su hijo también, en su momento muy cercanos también a la prensa, a dar entrevistas, también incluso ella también dijo que ella ahora no está esperando justicia, que quiere saber la verdad. Ya ni siquiera espera eso. Esta producción fue estrenada el pasado 15 de abril, con la participación de actores como Paulina García, quien la interpreta a ella, Alfredo Castro, Clemente Rodríguez, Lucas Sáez y Gabriel Cañas. También María Teresa Jones dijo que no ha visto la serie completa, pero sí ciertos extractos que muestran cosas que ella dice que no ha hecho o que no son reales según sus palabras. También afirmó que esta serie la encuentra una basura y también indicó que había un compromiso previo de no utilizar nombres reales, lugares específicos y situaciones exactas del crimen, pero que este consenso, según ella indicó en la entrevista, fue vulnerado sistemáticamente. Wow, bueno, sí, se cambiaron los nombres, ¿no? De por lo menos los protagonistas, pero claro, hay sectores que sí son, o sea, Claro. hay lugares y locaciones donde se grabó y sí corresponden a las Exacto. reales. Uno ve las imágenes de archivo también que se ha revivido a raíz de esta serie y son los lugares. Vamos a ver qué ocurre y finalmente a veces también el que parezca a ella quizás va a causar más interés en la serie, pero hay llamados a cierta funa a no verla. Exacto. Vamos a ver cómo avanza todo este caso. ¿Qué ocurre ahí? Muchas gracias, Dani, por ese bloque. Gracias, Cota, que Y esté muy te bien. invito antes a la pausa, pero vamos a saludar a Discobolo, certificaciones digitales inteligentes. Discobolo está transformando la forma de certificar logros con credenciales digitales inteligentes, seguras y verificables en tiempo real. Una solución que no solo reduce fraudes, sino que convierte cada certificación en una herramienta activa de visibilidad y valor profesional. Discobolo, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital y hasta acá. Anita Rojas, la ven en pantalla de inmediato. Hola. Queremos música, porque viene la Sí, cartelera el la día carte- jueves. La cartelera está cargadísima a la música este fin de Maravilloso. semana. Maravilloso. Porque vamos a partir con algo que llega hoy. Ya llegó a las salas. Ya hay funciones disponibles Ya hoy hay. en las salas de Michael. ¿Y va gente temprano al cine? Yo creo que sí. Yo creo que van igual los que a lo mejor hay gente que invitan Igual, para que vaya a ver. igual rico ir temprano al cine, que no hay Sí, nadie. No hay nadie. Tranquilito. No hay fila para comprar No cabrita. hay fila, estoy solo en la sala, tranquilo. Yo creo que sí. Qué lindo. Excelente canción. ¿Qué Mike- pasa con Michael? Michael, La la biopic de Michael Jackson, que ya está en los cines, disponible en todo el mundo. Hoy en Chile, dirigida por Antoine Fuqua, protagonizada por Colman Domingo, que hace al padre de Michael Jackson. Ujú. Colman Domingo, este actor que ahora está saliendo en Euphoria, en la última temporada, que no le ha ido muy bien esa temporada. Parece que... Domingo 26 en el GAM, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, llega el cierre de un proyecto generado a través de Germán Bove, hermano de Andrés Bove, fallecido integrante de La Ley. Que este proyecto se llama Volver a la Ley, que es recorrer la historia del grupo desde sus inicios, con la reedición de los 2 primeros discos que... ¿Tú alcanzaste a escuchar cassette? Yo sí. Sí, Ya. ya alcancé a hacerla así, con el lapicito. Sí. Entonces, que estaban solo editados en cassette, ahora en todos los formatos, en CD y también en vinilo, que se ha puesto muy popular en los últimos años. Sí, los Sí, y coleccionistas este de domingo en el GAM se cierra este ciclo de Volver a la Ley, que parte con este anuncio de la reedición de discos, que también llegó con un documental que se llama Velados Transparentes, que se estrenó el 2024 en el Inédit, también a cargo de Germán Bove, hermano de Andrés Bove, que hace poquito se cumplió un nuevo año de su fallecimiento, su trágico fallecimiento en accidente en moto. Y este domingo en el GAM se juntan los ex integrantes de La Ley. Hay reunión. Hay reunión. Y van a cantar en vivo. Va a haber interpretación en vivo. Maravilloso. Sí, no sé si todo el disco, pero va a por lo haber menos algo. Van a estar. Un cariño a los fans de Sí, la y ley. van a el relanzamiento de esta reedición de Desiertos, que es la canción que estamos escuchando Ahí de están fondo. los Los vinilos. vinilos, mira cómo... Tan bonito, Sí, además. jovencito Beto Cuevas. ahí. Sí, se veía muy joven. Bueno, se sigue viendo Sí, muy pero joven. sí, increíble cómo se Convengamos. mantiene. Sí. Pero además está bonito el arte del vinilo, sobre todo Sí. porque sabemos que es un hobby caro, pero a la gente le gusta. Muy caro. Y si tiene que ser caro, porque lo valga y que tenga más imágenes. y más Claro, que cositas. traiga cosas Y la calidad nuevas. del sonido también, Mira. que se asegure. ¿En qué horario esto en el GAM? Esto va a ser a las 6 de la tarde en el GAM. Perfecto. Para quienes Para que- quieran acercarse ahí al... Sí, para que revisen si quedan entradas. Además. Además. Para que no se queden fuera. Y vamos a cerrar con otro concierto. Una que se va a invitación. una invitación que se va a tomar el... Mira, ya está como si estuviera con nosotras. Ay, ¿verdad? Sí, mira, estamos Hola, como... Jorge. Hola, Jorge Drexler. Sábado y domingo en el Movistar Arena, Jorge Drexler vuelve a Chile. Es como ya de la casa. Él Sí, viene harto. viene bastante. Pero la gente lo extraña cada vez que... Sí. O sea, dicen que bueno que está de vuelta. Sí. Bueno, ahora vuelve con su nuevo disco que se llama Taracá, que es el primer disco que graba en Uruguay desde 2004. Entonces vuelve a reconectarse con su tierra, con sus orígenes. Maravilloso. Y también reconecta con la relación con su padre, que falleció hace 2 años. Entonces, insisto, es como que Sí, está acá no, con sí, por nosotros. eso. Siento que estoy hablando con Jorge. Hola, Jorge. el gesto. Sí, entonces llega al Movistar Arena, aún quedan entradas a través del sistema Punto Ticket, pero en Tele 13 Radio los queremos regalonear. Porque cumplimos años nosotros, Sí. pero el regalo es para ustedes, porque Así nos es. acompañan. Sí, entonces si van a nuestro Instagram, @tele13-radio, el 13 es con número, no se olviden, No me olvides. tele13-radio, buscan el post donde pueden participar por entradas dobles. Maravilloso. Vamos a Aprovechen. tener entradas para los 2 días de concierto. Ah, más encima. Más para encima, sábado y para domingo. sábado y domingo. Mira, vamos a... Y son entradas dobles, así que ¿qué tienen que hacer? Ir al post, comentar su canción favorita de Jorge Drexler, etiquetar a su acompañante, con quién quieren ir, a quién van a invitar, a quién van a sorprender.
Puede salir ahí una cita. Idea de cita ideal. Sí, encuentro. Idea de cita. Tienen ahí Como idea vamos a- de reencontrarse con un amigo, con una amiga. Estupendo, lo encuentro. Para ir en familia, como Sí. quieran. Pueden definirlo ustedes. Etiquetar a la persona que van a invitar. Ujú. Ambos deben seguir a Tele 13 Radio en Instagram, es muy importante. Y compartir el post en sus historias. Maravilloso. Los Así ganadores los va a contactar nuestro querido equipo digital mañana, viernes, a través de DM. Bueno, ahí el equipo digital. el equipo digital que Vamos está ahí a- detrás del vidrio. Claro. Ellos van a contactarlos y les van a dar la tremenda noticia de que van a tener entradas. Así que no se pierdan el concurso. He visto harta reacción durante esta mañana. Sí, yo recién me metí, es bastante. La Así gente está que- muy entusiasta por querer ir. Les deseamos la suerte a quienes participan y vamos a dejar, yo creo que aquí cuando termine el programa también nuestro Instagram, para que ahí se les haga más fácil y puedan Tele concursar. 13-radio. El 13 con número. Maravilloso. Son las 12:05. Nos pasamos un poquito hoy día. Todo. Pero es que se nos hizo rápida la conversación. Sí, que con Jorge ahí al lado. Y con entonces, Jorge aquí, claro, nos dan ganas de despedirse. Muchas gracias, Anita, por esa Muchas gracias, cartelera, Cota. los panoramas para para este fin de semana. y para más panoramas, mañana en Lo que marca la tarde con Asunción Chasman. Y te va a estar aquí también la Asunción. Sí. La vamos Y, a traer por acá. y mañana también en YouTube con Angélica Bulnes. Maravilloso. Tenemos ahí todos los panoramas disponibles. En nuestro sitio web también, tele13radio.cl. Pueden seguir todo el contenido acá en nuestro canal de YouTube. Quedan las entrevistas completas y nuestras redes sociales. Por supuesto, tienen el concurso, pero tienen todo lo demás. Ahí están todos nuestros @ para que nos sigan y para que vean el concurso para el concierto de Jorge Drexel. Estaban regalando también entradas para el teatro. Sí. Vi en En Conexión con la sí. Angélica. Así que ahí también. Otro revisen. concurso. Hay más entradas. Estamos muy regalones. Nos vemos mañana en este mismo horario. Chao, Anita. Chao, Cota. Que estén muy bien. Chau.